La historia de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos se encuentra en Ezequiel 37, 1-14. Es una visión poderosa que simboliza la restauración y el avivamiento del pueblo de Israel. Aquí está el relato completo de la Biblia, el Valle de los Huesos Secos. La mano del Señor vino sobre mí, y por su espíritu me llevó y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar entre ellos de un lado a otro, y pude ver que eran muchísimos los huesos que cubrían el suelo del valle, y estaban completamente secos. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le respondí, Señor soberano, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano a estos huesos, haré que entre en ustedes espíritu y vivirán. Les pondré tendones, haré que les crezca carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida, así revivirán y sabrán que yo soy el Señor. Profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y mientras profetizaba, se escuchó un ruido, un traqueteo, y los huesos comenzaron a juntarse uno con otro. Miré, y vi que aparecían tendones y carne sobre ellos, y que se cubrían de piel, pero aún no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile, esto dice el Señor soberano, ven, Espíritu, de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, para que vivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el Espíritu entró en ellos, entonces revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. La interpretación de la visión. 11 Luego me dijo, Hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado y pereció nuestra esperanza. Estamos completamente destruidos. 12 Y por eso, profetiza y diles, esto dice el Señor soberano, pueblo mío, voy a abrir sus tumbas y a sacarlos de ellas, y los llevaré de regreso a la tierra de Israel. 13 Y cuando haya abierto sus tumbas y los haya sacado de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. 14 Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y los estableceré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Visión y simbolismo. La visión de Ezequiel sobre el Valle de los Huesos Secos representa el estado espiritual de los israelitas en el exilio, muertos espiritualmente y sin esperanza. Los huesos secos simbolizan su desesperación y pérdida de esperanza. Acción profética. Dios le ordena a Ezequiel profetizar a los huesos y al espíritu. Esta acción simboliza el poder divino para traer vida y restauración a lo que parece muerto y sin esperanza. Restauración de Israel. La visión asegura a los israelitas que Dios los restaurará de su exilio, revitalizará su nación y les dará nueva vida. Es una promesa de avivamiento y renovación nacional. El aliento de vida. El aliento o espíritu representa la fuerza vivificadora de Dios que trae avivamiento espiritual y físico. La transformación de los huesos secos en un ejército vivo ilustra el poder restaurador y completo de Dios. Mensaje de Dios. Promesa de restauración, a pesar de la situación desesperada de los israelitas, representada por los huesos secos, Dios promete restauración y avivamiento. Poder divino para revivir, Dios tiene el poder de traer vida a lo que parece estar muerto y sin esperanza. Renovación espiritual, la resurrección de los huesos simboliza una renovación espiritual profunda. Soberanía de Dios, la visión confirma que Dios está en control del futuro de su pueblo y que sus promesas se cumplirán. El camino hacia la restauración, el papel de Ezequiel es multifacético, incluyendo ser un profeta de juicio, un portador de esperanza y restauración, un revelador de los planes divinos y la santidad,
y un símbolo viviente de las experiencias de Israel. Sus mensajes abordan tanto la crisis inmediata del exilio como la promesa a largo plazo de renovación y reconciliación con Dios. A través de sus visiones, acciones simbólicas y profecías, Ezequiel guía a los israelitas durante su exilio hacia un futuro de restauración y renovación espiritual. ¿Cuál fue la advertencia de Ezequiel? Las advertencias de Ezequiel, transmitidas a través de sus profecías y actos simbólicos, fueron variadas y abarcaban tanto las consecuencias inmediatas como las futuras de las acciones y actitudes de Israel. A continuación, un resumen de los elementos clave de sus advertencias. 1. Advertencia de juicio por desobediencia e idolatría y apostasía. Ezequiel advirtió que los israelitas se habían desviado de los mandamientos de Dios y habían caído en la idolatría, adorando falsos dioses y participando en rituales paganos. Esta desobediencia condujo al juicio de Dios. Abominaciones. Describió las prácticas abominables que ocurrían en Jerusalén, como la adoración de ídolos y la corrupción moral, como razones del desagrado de Dios y del juicio inminente. Destrucción inminente. Ezequiel profetizó la caída inminente de Jerusalén y la destrucción del templo. Predijo que la ciudad sería sitiada y sus habitantes sufrirían enormemente por su rebelión contra Dios. 2. Advertencia de las consecuencias por la injusticia y corrupción. Injusticia social y corrupción. Condenó la corrupción entre los líderes y la falta de justicia, advirtiendo que las injusticias sociales y la explotación de los pobres y vulnerables estaban contribuyendo a la caída de la nación. Falsos pastores. Criticó a los líderes, referidos como pastores del pueblo, por no guiar ni cuidar al pueblo, lo que resultaba en una decadencia moral generalizada y sufrimiento. 3. Llamado al arrepentimiento personal y comunitario. Ezequiel hizo un llamado tanto al arrepentimiento personal como comunitario, instando a los israelitas a volver a Dios, abandonar sus caminos pecaminosos y regresar a una vida justa. Transformación del corazón. Subrayó la necesidad de un cambio de corazón y espíritu, simbolizado por la promesa de un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Ezequiel 36, 26-27. 4. Advertencia contra los falsos profetas y promesas de paz, profecías falsas y falsas esperanzas. Ezequiel advirtió contra los falsos profetas que daban al pueblo falsas seguridades de paz y seguridad, a pesar de su continua desobediencia. Expuso estas falsas promesas como engañosas y peligrosas. 5. Advertencias simbólicas y acciones. Símbolo del asedio. Realizó actos simbólicos para ilustrar el asedio de Jerusalén, como acostarse de lado durante un periodo prolongado para simbolizar la duración del asedio y dibujar un modelo de la ciudad para demostrar su destrucción inminente. Simbolismo del cabello. Se afeitó la cabeza y la barba, y dividió el cabello para simbolizar los diferentes destinos del pueblo de Jerusalén. Algunos morirían por pestilencia y hambre, otros caerían por la espada, y unos pocos serían dispersados. 6. Promesa de restauración futura y esperanza. Promesa de restauración tras el juicio. Aunque los mensajes de Ezequiel estaban llenos de advertencias de juicio, también incluían promesas de restauración futura. Aseguró a los israelitas que después de su castigo en el exilio, Dios los restauraría en su tierra, reconstruiría su nación y renovaría su relación con él. El Valle de los Huesos Secos. La visión del Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37, simbolizó la resurrección y restauración de Israel, ofreciendo esperanza de que Dios traería vida y renovación incluso desde la desolación aparente. Las advertencias de Ezequiel abarcan el juicio inminente sobre Jerusalén debido a la idolatría, injusticia y corrupción, la necesidad de un arrepentimiento genuino y los peligros de los falsos profetas. Sus mensajes también proporcionan una visión de esperanza y restauración, asegurando que, a pesar de las circunstancias terribles, el plan de Dios incluye la renovación y el avivamiento de Israel. Nuevo pacto en Cristo. En el Nuevo Testamento,
Jesucristo es presentado como el cumplimiento de las promesas y profecías del Antiguo Testamento. El nuevo pacto se establece a través de la muerte y resurrección de Jesús, ofreciendo salvación y vida eterna. Esto se destaca en pasajes como Hebreos 8, 6-13 y Lucas 10 y 20. Pero de hecho, el ministerio que Jesús ha recibido es superior al de ellos, como el pacto del cual Él es mediador es superior al antiguo, ya que el nuevo pacto se establece sobre mejores promesas, Hebreos 8, 6. De manera similar, después de la cena, Jesús tomó la copa diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros», Lucas 10 y 20. Promesa eterna, vida eterna y restauración. La promesa última es la vida eterna y la restauración de todas las cosas. Esto se refleja en la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra en Apocalipsis 21, 1-4, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar ya no existía. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono, «Miren. La morada de Dios está ahora entre los pueblos, y Él vivirá con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, porque el orden antiguo ha pasado». Las promesas de Dios abarcan desde la restauración de su pueblo y el cumplimiento de los pactos hasta la venida del Mesías y la esperanza última de la vida eterna. Estas promesas reflejan su fidelidad, amor y plan para la humanidad a lo largo de la historia. ¿Por qué son importantes los huesos? Los huesos son cruciales por varias razones, tanto biológicas como simbólicas. Aquí tienes un desglose de su importancia biológica, soporte estructural. Los huesos proporcionan un marco rígido que sostiene el cuerpo, formando el esqueleto que da forma y soporte al cuerpo. Protección. Los huesos protegen órganos vitales, por ejemplo, el cráneo protege el cerebro, la caja torácica resguarda el corazón y los pulmones, y la pelvis protege los órganos reproductores. Movimiento. Los huesos actúan como palancas que los músculos mueven para producir movimiento. Las articulaciones entre los huesos facilitan diferentes tipos de movimiento, como la flexión y rotación. Almacenamiento de minerales. Los huesos almacenan minerales esenciales, especialmente calcio y fósforo, que el cuerpo puede utilizar cuando lo necesita. Producción de células sanguíneas. La médula ósea, situada dentro de ciertos huesos, produce células sanguíneas, incluyendo glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Almacenamiento de lípidos. Los huesos almacenan lípidos, grasas, en la médula ósea, que pueden ser utilizados como reserva de energía. Importancia simbólica y cultural. Fuerza y resistencia. En muchas culturas, los huesos representan la fuerza, la resistencia y la vida. A menudo se usan en rituales y ceremonias, y tienen un significado histórico o ancestral. Simbolismo bíblico. En la Biblia, los huesos son simbólicos, como en la historia de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37, donde los huesos simbolizan al pueblo de Israel que está espiritualmente muerto. Conocimiento arqueológico. Los huesos proporcionan información clave sobre las sociedades humanas antiguas, ya que los arqueólogos y antropólogos pueden aprender sobre la dieta, salud y estilos de vida del pasado a través del estudio de restos óseos. Los huesos son fundamentales para nuestra estructura física y funcionalidad. Además, tienen un profundo significado cultural, simbólico e histórico que refleja tanto su importancia biológica como los significados más profundos atribuidos a ellos en diferentes contextos.